Hola, muy buenas noches. Estamos en vivo. Hoy es un día tranquilo, pero la verdad que qué semanita la que hemos tenido. Pasó absolutamente de todo. Bueno, el tembladeral político provocado por el portazo o el carterazo de Lilita Carrió, que dejó, bueno, sin una figura estelar al Frente Amplio UNEN. ¿Cuál será el futuro de los demás partidos que componen la coalición? Es el principal tema político del cual se sigue hablando. A nivel local, el exintendente del Soberbio, Coleco Krivtsuk, que cubrió su huida a los tiros, se sube una canoa casi cinematográfico. Impresionante, como para hacer una película con un final abierto. Un conocidísimo locutor de Garupá, buscado por la Gendarmería, acusado de delitos de lesa humanidad, un tema gravísimo. Pero además de todo esto, hay gente que está creando, hay gente imaginativa, hay gente que produce, hay gente que, bueno, trabaja cotidianamente para hacer las cosas mejor. ¿Hay lugar para todo esto en un programa de televisión? Y vamos a intentar, si empezamos ahora. Por supuesto, quiero saludar a María Lozada, diputada provincial radical. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, se fue Lilita. Se fue Lilita. Lo cual no nos sorprende, digamos, conociéndola, ¿no? Y los dejó, no sé si esto es bueno, esto es malo, digamos, ha dejado prácticamente una alianza de centro-izquierda impecable, digamos, ¿no? Sí, yo creo que el dato más relevante no fue que se haya ido Lilita. Yo creo que Lilita reacciona ante una definición que tuvo la Unión Cívica Radical a nivel nacional, donde más de un centenar de dirigentes plantearon que el rumbo de la Unión Cívica Radical es profundizar el progresismo, no derechizarse, digamos, y empezar a entender, y esto me parece que una cosa que se planteó mucho, que en el 83, el radicalismo es un partido nacional, popular, sí, federal, que ha tenido distintas visiones, muy respetadas. Que está muy fuerte ahora, digamos, últimamente. Y está fortalecido mucho más en el interior que en los grandes centros urbanos, hay que decirlo. Nosotros tenemos más capital electoral en las provincias que lo que tiene la provincia de Buenos Aires. O sea, hoy es un país que la periferia está dando más órdenes que el centro, porque no tienen tanta proyección electoral los candidatos del radicalismo, tanto en provincia de Buenos Aires como en capital federal. Pero el radicalismo tomó un rumbo en el 83, que es decidir ser un partido demócrata socialista. Y en ese lugar ha continuado estando. Somos socialdemócratas. Entonces nosotros no podemos de las buenas a primeras convertirnos en casi un partido conservador de derecha, nada más que por una especulación electoral. Sin embargo, María, ese mismo día se le dio a las provincias una suerte de permiso para hacer alianzas con quien no le puso restricciones a las provincias, de modo que no sería extraño que acá en Misiones la UCR haga una alianza con el PRO. Siempre y cuando no tengan la elección conjunta, pues si no es viable. Ajá. Porque dijo dos cosas de comunicado. La Unión Cívica Radical va a sostener los candidatos de la Unión Cívica Radical en el esquema que vaya a la Unión Cívica Radical. Sí. ¿Qué pasa? En las provincias donde la elección es conjunta, vos no podés ser candidato a la Unión Cívica Radical y llevar la fórmula de cualquiera arriba. Tenés que llevar la fórmula de la Unión Cívica Radical. O sea que tu frente va a tener complicaciones para ver cómo resuelve esta situación. Porque vos como frente no deberías estar atado a un solo partido. Así que va a ser un tema laborioso. Yo supongo que hay otros partidos provinciales donde tendrán otra impronta. No todos los partidos provinciales están planteándose un acuerdo con Macri, en el que también se habló del acuerdo con Massa. No, pero acá en Misiones hay radicales de peso que siguen imaginando y trabajando para una alianza con el PRO. Sí, pero eso tiene una contradicción, porque si ustedes escuchaban el lunes en el discurso en San Fernando del propio diputado nacional Pastori, él hablaba que no podíamos ampliar el espacio UNEN, incorporando, por ejemplo, al PRO, porque se podría llamar de cualquier manera, pero no más UNEN, porque obviamente esa irrupción afectaba la definición de UNEN, y que había que priorizar la sociedad con partidos más a menos a nuestro pensar ideológico, por lo cual claramente va a tener que ver cómo resuelve esta contradicción entre que en lo nacional no, pero acá en lo provincial sí. Cuando Macri es una persona de sensibilidad bastante difícil para los radicales. De hecho, el exgobernador Bargarechea tiene una denuncia penal contra él por la ruta Alba Posse Oberá. Parece que, y esta es una posición que lo ha tenido mi sector político, no se puede ser en política siempre incoherente.
Y... En realidad le dijeron que no a Macri y que no a Massa. ¿Sí? Bueno, acá todavía no había habido voceros de Massa en el esquema Claro, provincial, pero... bueno, no, ya va a ver. Sí, seguramente, pero no serán espero que no sean de la Unión Cívica Radical. Hay gente que piensa que la Unión Cívica Radical con esta decisión dinamitó un caudal electoral importante, teniendo en cuenta que hay encuestas que dicen, por ejemplo, que el kirchnerismo tendría hoy el 40% de intención de voto y que la oposición unida, todo el arco opositor, podía llegar a ganarle al kirchnerismo. Ahora con esto es como que la cosa cambió, ¿no? Sí, lo que pasa es que es muy relativo. Primero porque toda la oposición no se va a unir, naturalmente. O sea, pongámosle que nosotros entramos a Macri y bueno, queda fuera Massa. Le traes a Massa, queda, o sea, se arreglara con algunos, los dicen, bueno, vengan los dos nos quieren arreglar y se va uno por cada lado. O sea, que este no es un problema solamente de Lilita. Lo que también hay que aclarar es que se fue Lilita Carrió, no la coalición cívica. La coalición cívica sigue perteneciendo al espacio político del UNE. Un espacio con el que yo en Misiones es difícil de imitarlo porque no tienen el mismo caudal ni peso político esos partidos de Misiones como lo tienen a nivel nacional. Por eso nosotros siempre hemos visto la reserva que era una decisión de espacio nacional, no provincial, pudiendo no las provincias apegarse a ese frente y pudiendo ir solos como UCR. Dígame su opinión sobre cómo debería encarar la Unión Cívica Radical las elecciones en Misiones. Solos, alianzas... Yo creo que lo hemos dicho hasta el cansancio, pero no solo Misiones. A ver, si Massa y Macri les fuera tan bien, mi pregunta es, si les va tan bien, ¿por qué necesitan a Gerardo Morales en Jujuy? A José Cano en Tucumán. Porque no tienen estructuras... No, porque no hay estructuras, ni candidatos. O sea, ¿dónde miden? En los centros urbanos y son funcionales a los periódicos más vendidos que necesitan contraponerse con el gobierno. Entonces, esos periódicos, y para esos periódicos y para esos centros de poder, no es un negocio la Unión Cívica Radical, porque sigue siendo un partido progresista que no va a entrar en el juego de ir contra la gente nada más que para defender los intereses de esos dos periódicos. Entonces, el radicalismo tiene una línea política. Y es un partido, no es lo mismo que agarrar candidatos a los cuales después, como los financiaste, no hablo de económico. ¿Tienen que ir solos entonces? Yo no sé si hay que ir solos, pero sí que tienen que ir siendo la fortaleza del frente. O sea, me parece que el gran trabajo que no está haciendo la Unión Cívica Radical es posicionar sus candidatos. El gran trabajo que no está haciendo el UNEN es definir sus fórmulas. Es decirle a la ciudadanía, bueno, nosotros vamos a encarar el proceso para construir la Argentina teniendo como candidatos. En el caso será Wiener, será Conos, pueden haber 5 candidatos de UNEN. Y en la provincia de Misiones, yo creo que Gustavo González salió de la elección y nunca más lo vimos en ningún lado. Me da la impresión, es mi opinión personal, el peronismo corre con ventaja siempre porque tiene una capacidad son verticalistas. O sea, se pelean, pero de última se encolumnan. Al radicalismo le cuesta muchísimo ponerse de acuerdo. Yo no creo que sea así. Es más, nosotros vamos juntos a las elecciones. Yo nunca más le vi a Viana juntarse con Rovira. Y a Puerta menos. Y que yo sepa, los dos dicen que son peronistas. O sea, ese es un dice que Navarro, González, Pastor, iban a estar todos juntos. Es más, yo estoy diciendo, creo que hay que profundizar una campaña radical. Profundizar una campaña radical es poner más del candidato radical, ya no en los actos de asunción de autoridades radicales, que nos interesa mucho a nosotros y nos llena de orgullo, sino ponerlo al candidato a trabajar con la gente. O sea, hacia adentro ya ganó, tiene que empezar a ganar hacia afuera. Y esto es una opinión política de una persona que pretende el radicalismo, profundice su... La última pregunta, que haya tantos radicales importantes en el partido de gobierno, en la renovación, ¿a ustedes les resta o les suma? Yo creo que ese fue un tema durante un tiempo, desde que nosotros, por eso para mí es muy difícil salir de esta lógica de la lista 3. El día que la Unión Cívica Radical dejó de hacer frentes y recuperó sus símbolos y su identidad, porque bueno, este es un gobierno del relato de la identidad, les fue mucho más difícil a los radicales de gobierno hablarle a los radicales que estaban afuera. Y en un proceso de fin de ciclo, el radical que no se fue, no se va a ir en el fin de ciclo. Y el que está, algunos pueden llegar a jugar para los dos lados. No todos están contentos con la alianza que tienen hoy. Y se juegan intendencias. Yo creo que la mar de las batallas va a ser en las intendencias. Y como acá hay ley de lemas, los intendentes pueden llevar varios candidatos a gobernar. Oficialmente, uno, pero pueden cortar boleta. ¿Listo? ¿Ya terminó? Bueno, después la seguimos. Gracias, María Rosada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a un cortecito y enseguida regresamos, por supuesto, con otro tema.